¿Cómo andan? Buenas tardes. Esperamos un chiquitín que se vayan conectando más compañeros, ¿parece? ¿Se escucha ahí? Hola, sí, sí, se escucha. Bien, perfecto. Bueno, esperamos un chiquitín, si somos más, y arrancamos. Ahí está.
Mm, Ay, ¿cómo hago para silenciar esto? ¿Cómo silencia? Ay, no puedo silenciarlo. A ver. Hola, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Sabes que no puedo silenciar el micrófono y estoy en el negocio? ¿No puedes silenciarme? Eh, yo no, porque no. Ay, no. ¿Me Bueno, escuchás? voy a salir y vuelvo a entrar. Dale, no hay problema. Gracias. De nada. Bueno, somos pocos, bastantes pocos. Pero bueno, si quieren arrancamos, así nos vamos antes, ¿les parece? Al mejor estilo presencial. ¿Estamos? El titular está tomando el recuperatorio, ¿no? Ese es el tema. O lo tomó. ¿Me escuchan ahí? Sí, lo tomó de 12 a 1. De 12 a 1, por eso, sí. O sea, ya tomándolo no está. Porque, a ver, ¿cuántos estamos? Bueno, ahí se van conectando a poquito. Son 2 y 5. Bueno, si les parece, arrancamos, así terminamos antes. Bueno, ¿cómo andan todos y todas bien? Bien. Bien. Buenas notas en el examen en el de títulos. La verdad que ahí estuvimos viendo el listado y ha sido un buen desempeño. Así que me alegro por ustedes. Es un tema un poco más denso, pero un poco más llevadero para los exámenes, como verán. Así que bien por eso. Bueno, les pido disculpas, la semana pasada se me complicó el martes, ya la noche anterior me habían puesto una reunión, así que se me complicó para poder arreglar con Fer o con Aldana para que dieran la clase. Y el viernes tuve similar problema, fue una movida, una semana medio complicada y Aldana les dio acciones. Así que, bueno, les pido las disculpas del caso. A mí me había quedado de la clase que tenía que dar en realidad la parte de, ya les digo, solidaridad, caducidad y prescripción, que es la bolilla 37, que era la que tenía que dar el martes pasado, que en realidad es un tema o son temas que se ven a lo largo del programa, con lo cual no había problema en pasarlo para un poquito más para adelante, ¿sí? Así que brevemente voy a empezar la clase con esta bolilla y después vamos a terminar de dar la parte de caducidad y prescripción en la bolilla 41, ¿sí? Que está más, sobre todo prescripción, que está desarrollado ahí. No sé si tienen alguna duda antes de arrancar la clase, algo que les haya quedado, que quieran comentar, lo que sea. Si no, ya arrancamos. ¿Nada? Bien. Entonces, bolilla 37. La bolilla 37 habla de solidaridad, caducidad y prescripción. ¿Por qué les decía yo que son temas que en realidad los venimos viendo o que se ven indistintamente en las bolillas, en estas últimas bolillas? En principio, por la solidaridad, que es el primer tema de la bolilla, ustedes ya saben que no funciona de la misma manera que en el derecho común, en el derecho civil. La solidaridad en el derecho civil va a depender del tipo de obligación en la que estemos presentes, si es una obligación solidaria o si es una obligación mancomunada. Si es una obligación solidaria, todos van a responder por la totalidad de la deuda, mientras que si es una obligación mancomunada, mancomunada simple, van a responder por la parte que le corresponde. Bien, eso ustedes de la parte de obligaciones seguramente se acuerdan, con lo cual no les estoy diciendo nada nuevo.
Y ya habíamos hablado del tema de la solidaridad en materia cambiaria, sobre todo en lo que hace a estos conceptos de el ius electioni y el ius variandi. Es decir, este derecho que tiene el portador legitimado de elegir a quién va a demandar y una vez demandados todos, puede variar respecto de contra quién o contra quiénes va a seguir la ejecución y contra quién o contra quiénes va a desistir. ¿Está bien? ¿Cuál es el fundamento de este tipo de responsabilidad o de este tipo de solidaridad del derecho común, del derecho cambiario, perdón? De nuevo, para poder fundamentarlo, nos tenemos que ir a los principios generales de los títulos valores como género. Cuando hablamos de autonomía, este concepto que se lo repetimos y se lo repetimos y se lo repetimos, es lo que implica que cada obligación es independiente de la anterior y de la posterior. Por eso, desde la creación del título, pasando por las sucesivas transmisiones, cada nuevo vínculo jurídico se toma como si fuese uno nuevo. Es decir, se libra la letra, es un acto jurídico nuevo, originario, porque es el que crea la letra. Ahora, cuando lo voy transmitiendo, cada transmisión se toma como dice la doctrina, un acto jurídico ex novo, con B corta, como si fuera nuevo. Entonces, por efecto de este principio, tomamos que la solidaridad en el derecho cambiario es total respecto de cada uno de los responsables o de respecto de cada uno de los intervinientes en la cadena cambiaria. Acuérdense que si nosotros tenemos la cadena cambiaria desde el librador primero hasta el último endosatario o portador legitimado, todos los que están en el medio son garantes de el pago mutuamente. Bien, se van garantizando respecto de la aceptación si estuviésemos en letra de cambio y del pago si estuviésemos también en, no solamente en letra de cambio, sino en cheque y en pagaré. Bien, insisto, desde el librador del título hasta el portador legitimado, todos los que estén en el medio de la cadena cambiaria quedan obligados. Este es el principio general, porque acuérdense que también les dijimos que, también vimos que cualquiera de los endosantes barra endosatarios pueden incluir una cláusula exonerativa de responsabilidad en ese sentido. Recuerden que si insertan la cláusula sin garantía, quiere decir que endosa, uno le transmite el título a otro, lo endosa con la cláusula sin garantía, quiere decir que no se va a responsabilizar por la falta de pago del título, no garantiza el pago del título. Mientras que si pone sin garantía de aceptación y pago expresamente, ahí sí no se hace responsable tanto de la aceptación como del pago del título. Es decir, se estaría excluyendo de la cadena cambiaria, pero tiene que insertar la cláusula en ese sentido. Ahora, suponiendo que estas cláusulas no existen, el endosante del título queda responsabilizado tanto por la aceptación del título como por el pago del mismo. Y entonces, cuando el título tenga que ser cobrado y el obligado al pago no lo pagase, no lo hiciera efectivo, supónganse que el girado aceptante acepta el título y cuando se lo presentan al pago no lo paga. El portador legitimado lo que va a hacer en ese momento, obviamente que primero va a tener que levantar protesto, cuestión que ahora nos vamos a hacer referencia cuando hagamos caducidad. Entonces, una vez que levante protesto, va a tener expeditas las acciones de regreso para el cobro del título. Cuando inicie ese cobro, lo va a iniciar judicialmente, obviamente, porque extrajudicialmente y tempestivamente el título no fue pagado. Entonces, por efecto de la autonomía, la solidaridad que vamos a tener en esta materia va a ser respecto de todos los intervinientes por la totalidad del monto del título. Es decir, a medida que la obligación cambiaria se va formando, que las distintas obligaciones cambiarias se van formando, se van sumando vínculos. Por eso decimos que a mayor cantidad de endosantes, más garantías de cobro tengo. Porque si cuando vence el título, quien lo tenga que pagar inmediatamente no lo pagase, voy a tener más cantidad de obligados
para poder reclamarles el pago del título. ¿Hasta acá me siguen? ¿Me siguen? Si quieren que repita, Sí. vuelvo para atrás. Igual esto, como les dije, ya lo veníamos viendo un poco. Entonces, ¿qué va a hacer el portador legitimado? Va a iniciar el juicio ejecutivo y dentro del juicio ejecutivo elegirá a quienes de todos los que están incluidos en esa cadena cambiaria va a demandar. Nico, entonces lo puede hacer de manera individual o colectiva esa demanda que haga. Sí, exactamente. Si te toca a vos el día de mañana, que te vengan con vamos a suponer que es un pagaré, porque, como habíamos dicho, el cheque tiene limitados los endosos, es decir, en un cheque común no voy a tener más de un endoso, en un cheque de pago diferido no voy a tener más de 2. Pero supongamos que en un pagaré tenemos 5 endosos. Vamos a hacer una situación un poco más gráfica. Te toca a vos, te van a ver al estudio con ese pagaré impago, valga la redundancia. ¿Están escuchando bajo? Esperen, a ver. Subo el volumen. Esperen que voy a cerrar la ventana, por ahí está haciendo ruido. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, si no me acerco un poquito más, hablo más fuerte. Entonces, tenés el pagaré que no fue pagado. Y tenés 5 endosantes en la cadena cambiaria, obviamente, además del librador. Dicho sea de paso, recuerden que es el único que no puede incluir una cláusula sin garantía de pago. El librador puede incluir la cláusula sin garantía de aceptación, es decir, el librador no se hace cargo de que el girado vaya a aceptar el título. Pero lo que no puede hacer es incluir la cláusula sin garantía de pago, porque si pudiese incluir la cláusula sin garantía de pago, estaríamos desnaturalizando el título. ¿Bien? Entonces, cuando te toca iniciar el juicio, en la demanda vos vas a incluir a todos, desde el librador, pasando por los 5 endosantes, y si hubiese alguna balista, también lo vas a incluir. Eso como para arrancar, digamos, tirás tiro para arriba y vas a ver qué pato cae. Eso sería hablando mal y pronto. Obviamente que antes de iniciar el juicio, quizás vas a tener que haber tomado alguna que otra medida tendiente a saber a quién estás demandando, como ya habíamos dicho. Si vos sabés que en la cadena tenés a 2 de las 5 personas, sabés que 2 son muy solventes y sabés que uno es un muerto de hambre porque no tiene nada, o porque sabés que tiene muchos bienes pero no tiene nada a su nombre, bueno, elegirás no demandar y demandarás a los más solventes. ¿Cómo haces para averiguar esas situaciones? Podés sacar un índice de titulares en el registro de la propiedad inmueble. Ustedes saben, el registro de propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, que funciona acá en La Plata, donde se registran todos los inmuebles que tiene una persona a su nombre o una sociedad. Podés presentar un trámite que se llama índice de titulares. Entonces te dice que fulano de tal es titular de tal, tal y tal inmueble. Además, podés pedir un oficio también al Banco Central para saber cuáles son las cuentas de las que tal persona, tal sociedad resulta titular. Eso lo haces ya la del banco central lo haces en el marco del juicio. La del índice de titulares lo haces antes. Pero volviendo, demandás a todos. Demandás al librador y demandás a los 5 endosantes. De esos 5, en el transcurso del juicio vos podés darte cuenta que hay 2 que no tienen nada. Los desistís. ¿Bien? Ese es el ius variandi. Variás. Desistís contra Juan y Pedro y seguís demandando a los otros 3. ¿Bien? Continúas la ejecución contra los otros 3. Con lo cual ahí tenemos el derecho de elegir y una vez que elegí a quiénes demandar, después los puedo desistir. Ese es el derecho de variar. ¿Está bien? Ius selectioni y ius variandi. ¿Hasta acá estamos? Sí, perfecto, perfecto. Bien. Otra cosa que esto viene también de Procesal 2, los que no lo tienen, bienvenido sea a que lo escuchen ahora, y también de algunos de los civiles, de obligaciones, de reales, de contratos. Al momento de que uno vaya a iniciar una demanda, también tiene que pensar qué es lo que va a gastar, porque yo te puedo venir con un cheque que no fue, con un pagaré impago por 20 millones de pesos, que está buenísimo, pero si no tengo un beneficio de litigar sin gastos, que ustedes saben lo que es el beneficio de litigar sin gastos, es la facultad que me da la ley de poder litigar en justicia sin necesidad de pagar ningún gasto ni costa judicial,
porque no tengo bienes, ¿está? Porque no tengo fortuna, entre comillas. Sin perjuicio que una vez que mejore de fortuna, tendría que abonarle. Pero entonces, si no tengo ese famoso beneficio de litigar sin gastos, voy a tener que pagar los gastos de justicia, las costas. Entonces yo les pregunto, si voy a ejecutar un pagaré de 20 millones de pesos, ¿qué tengo que pagar? Desde el vamos. Además de que voy a tener que ir a ver un abogado, pero ¿qué voy a tener que pagar? ¿Qué gasto judicial tengo que pagar de movida? Y del abogado el ius y el bono. La tasa de justicia. Esto funciona igual que en un daños y perjuicios. ¿Cuánto es la tasa de justicia? La tasa y la sobretasa de justicia. ¿Alguien sabe de cuánto es? Bien. Es el 2,2% del monto de la demanda. Y la sobretasa de justicia es el 10% de la tasa de justicia. Bien, insisto, se paga tasa de justicia que es el 2,2% del monto de la demanda, que en este caso sería del monto del pagaré, de los 20 millones de pesos. Bien, ahora, además le toca agregar el 10% de ese 2,2%, que en total, entre tasa y sobretasa, es el 2,4%. Bien, así que si yo tuviese que ejecutar un pagaré de 20 millones de pesos, voy a tener que pagar de tasa de justicia algo así como 440.000 pesos. Déjenme ver si estoy haciendo bien la cuenta, como para no pifiarle, pero 20 millones por 2,4%, 480.000 pesos. ¿Me siguieron? Entonces, cuando venga la persona al estudio para decir con un cheque o con un pagaré o con una letra de cambio hermosa por un monto extraordinario, tenemos que ver que tenga plata para pagar la tasa y la sobretasa de justicia. Ni que hablar de el ius previsional y el bono de actuación profesional, que entre los dos no es mucho, son 2 mangos en relación al monto que acabamos de hablar. Lo mismo va a pasar en un concurso y, bueno, en una quiebra la tasa de justicia se va a pagar al final, pero en un concurso preventivo tengo que hacer lo mismo, tengo que pagar la tasa de justicia por el activo denunciado o prudencialmente estimado. Así que toda esta cuestión de que te voy a hacer juicio o cuando inicias el daño y perjuicios o amenazás con iniciar el daño, tenés que tener en cuenta el monto por el que vas a actuar en justicia, porque eso lleva el pago de la tasa de justicia. ¿Bien? Así que, volviendo, cuando inicie la ejecución o a través de alguna de las acciones cambiarias que ya vieron con Aldana la clase anterior, si quieren ahora después podamos repasar alguna duda que tengan, van a tener que pagar la famosa tasa de justicia. Que también, dicho sea de paso, entre paréntesis, la tasa de justicia después se reparte entre todos los empleados del Poder Judicial porque 2 veces por año cobran lo que se llama la tasa de justicia. Bien, es un monto de que se calcula en base a la recaudación que tiene el Poder Judicial, justamente en base a la cantidad de juicios que se inician. Bien, así que con ese pago están contribuyendo a los amigos y las amigas del Poder Judicial. Pero bueno, si inicia el juicio, demando a todos los que tenga que demandar, desisto contra los que tenga que desistir, por efecto de la solidaridad cambiaria. Si nadie introdujo una cláusula en este sentido, o una cláusula prohibido el endoso, o sin garantía de aceptación y pago, lo que voy a tener es que le voy a poder cobrar a cada uno de ellos, le voy a poder demandar el 100% del monto del título. ¿Estamos? Lo que va a suceder es que aquel que pague el título se va a hacer del documento por efecto del principio de necesidad del título, paga, obviamente va a pagar el monto del título, más los intereses, más los gastos, cartas documento, etc. Y una vez que tenga el título va a poder continuar ejecutando a los que lo precedan en la cadena cambiaria. Freno. ¿Alguna duda? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Bien, Sí, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar también en materia cambiaria que altere esta regla de la solidaridad? Es decir, esta regla por la cual cada obligado responde por el 100% del título.
Lo que puede pasar es que respecto de una obligación haya co-obligados cambiarios. Co-obligados cambiarios. Es decir, imagínense que dos personas son co-libradores de un título. La libran los dos juntos. O tenemos dos co-avalistas, es decir, dos avalistas que garantizan la misma obligación. En ese caso, las relaciones entre ellos, entre los coavalistas o entre los colibradores, va a ser la solidaridad del derecho civil. No van a ser obligados pari passu, como se dice, sino pari gradu. Van a ser obligados en igualdad de grado. Es decir, si uno de los dos pagara, si uno de los coavalistas pagara esa obligación, le va a poder reclamar al otro coavalista, a su coavalista, no ya la totalidad del título, sino su parte proporcional. Lo mismo que un colibrador del título. Si uno de esos dos libradores del título pagase el mismo, le va a reclamar a su colibrador solamente la parte proporcional, es decir, le va a poder reclamar el 50% del monto, no el 100%, porque entre ellos la relación es en igualdad de grado. Y ustedes lo van a leer como pari gradu, en paridad de grado. La otra es pari passu, ¿sí? Es en cada paso. Se reclama el 100 en cada paso. Pero entre colibradores o entre coavalistas o entre coendosantes, la relación es en igualdad de grado. Así que si uno de los dos paga, lo único que le va a poder reclamar al otro va a ser el 50% de la deuda. Ahora, acuérdense que tenemos la figura en el aval, que es la garantía, tenemos la figura del aval de aval. Es decir, yo puedo tener un endosante, puedo tener un avalista que garantiza ese endoso, porque es una garantía objetiva, y puedo tener otro avalista, un segundo avalista, que garantice ese aval anterior. Entre esos dos avalistas, la relación no es en igualdad de grado, sino que es pari passu. Si paga el primer avalista, bien, le va a poder reclamar al avalista que lo procede, ¿sí? Que está después que él, le va a poder reclamar el 100% de la obligación, porque es escalonada la obligación, bien, es pari passu. Pero reitero, entre co-obligados, la obligación es por el 50% o por la parte proporcional de cada uno. ¿Se entendió? Esta es una regla que altera el principio general. ¿Esto se entendió? Sí. ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Quieren que repita? Una consulta. Sí. El avalista que paga, si tiene uno luego de él, que vos dijiste el que sigue, el que continúa, también se lo puede reclamar, o son Claro. a los precedentes. No. De los anteriores a él, los libera. ¿Sí? A los anteriores a él. Perdón, a los posteriores. A los posteriores a él los Ajá. libera. ¿Está? Pero Por en eso, entonces el aval sí, de aval, si el avalista paga el el primer último. avalista y tiene otro aval que lo estaba garantizando a él, le va a poder reclamar el 100% de la obligación. ¿Bien? Ahora, si tuviésemos dos avalistas, dos coavalistas que avalan una misma obligación, ahí la relación es pari gradu. ¿Está? Por eso tienen que Sí, diferenciar la figura del coaval del aval de aval. eso lo entiendo. Lo que no entendí fue si yo soy avalista de un endosante y después viene otro avalista y me avala a mí, digamos, ¿no? Que Sí, soy el primer exacto. avalista. Si paga el primer avalista, ¿le puede reclamar al último avalista Claro, si vos fueses el primer avalista y pagás, vos le vas a Sí, poder reclamar a tu avalista que te pague el 100% de la obligación, que te pague el monto de la letra. ¿Se entiende? está bien. Yo estoy bien haciendo la Sí, lógica que usaba yo era el endosante que paga libera a todos los procedentes, digamos, ¿no? a los posteriores. A los posteriores. Sí, Eso hacía yo con el sí. avalista también, como que también lo liberaba al que había avalado último.
pero no funciona así. En el caso del aval, le va a poder reclamar porque justamente es una garantía, que está garantizando a uno que paga. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Ahora, Sí, lo sí, que sí. quiero que diferencien es cómo funciona la solidaridad entre coobligados Sí, que los que no son coobligados. sí, Entre tal los cual. coobligados, entre dos personas que garantizan una misma obligación o que se obligaron por una misma obligación, Su como el porcentaje. título de la obligación es 1, van a responder por el 50%. ¿Bien? Y por derecho común. Exactamente, va como si fuese una obligación mancomunada simple. Cada uno Bien, va a responder por el 50%. ¿Bien? gracias, gracias, Nicolás. Por nada. Ahora, lo que sí quiero que tengan en cuenta, y es que si leen el Código Civil y Comercial, en el artículo 1826 del Código Civil y Comercial, aparentemente estaría diciendo lo contrario a este principio general de la solidaridad. Bien, si tienen el código, si no, se los leo, esperen que lo busco. Vamos. Fíjense, artículo 1826, Código Civil y Comercial, ¿sí? 1826. Fíjense lo que dice. Estamos obviamente dentro de la parte de títulos valores, ¿bien? De obligaciones unilaterales. Fíjense qué dice. Responsabilidad. Excepto disposición legal o cláusula expresa en el título valor o en uno de sus actos de transmisión o garantía, están solidariamente obligados al pago los creadores del título valor, pero no los demás intervinientes. Es decir, si tomásemos textual este 1826, estaríamos diciendo que el único que responde por la obligación sería el creador del título. ¿Sí? Solidariamente. Estaría solamente obligado el creador del título o los creadores del título valor, dice, pero no los demás intervinientes. Con lo cual, en teoría, el 1826 del Código Civil y Comercial me estaría excluyendo a los endosantes, por ejemplo. No los responsabilizaría solidariamente. Reitero, dice el artículo, excepto disposición legal o cláusula expresa en el título valor o en uno de sus actos de transmisión o garantía, están solidariamente obligados al pago los creadores del título valor, pero no los demás intervinientes. Es decir, respecto de los demás intervinientes me estaría diciendo que no serían obligados solidarios, serían obligados simples. Ahora, la primera parte, este artículo 1826, ¿cómo lo complementamos con el resto del ordenamiento, con el decreto de ley 5965? Porque dice excepto disposición legal. Por eso, en el decreto 5965 tenemos una disposición legal contraria al 1826, que dice que el título valor son todos responsables solidarios en la ejecución del título valor. ¿Bien? Por eso, para armonizar el 1826, decimos que la disposición legal específica está en el decreto de ley 5965, que es ley especial. Es decir, la unificación del Código Civil y Comercial no derogó el decreto de ley 5965. Por lo cual, siendo ley especial, vamos a ir primero a la letra del mismo. ¿Bien? ¿Se entendió lo que les dije? Sí. Si quieren que repita algo, me dicen. ¿Quieren que repita algo? Reitero. ¿No? ¿Voy muy rápido? ¿No? ¿Alguien? Vamos bien, profe. ¿Vamos bien? Bien. Como dice el dicho, estamos mal pero acostumbrados. Bueno, a ver, voy a retomar. Programa. Entonces, doy por terminado solidaridad, no tiene demasiado secreto, lo veníamos viendo, todo parte de la autonomía, la formación, como dice el programa, de los vínculos sucesivos. Quiero que sepan cómo funciona la solidaridad en situación normal, de cómo funciona cuando hay coobligados, donde alteramos las reglas generales, ¿bien? Y
la posibilidad que tiene el que ejecuta el título de elegir a quienes va a demandar. ¿Está bien? Y una vez que lo elige, la posibilidad de variar. Ahora, la bolilla termina hablando de caducidad y la bolilla que tocaría dar hoy, que es la prescripción. Es decir, habría que dar caducidad y prescripción. Que ya lo sé, no son temas demasiado interesantes que digamos, pero voy a mechar los dos temas. Voy a hacer un punto. Ustedes con Aldi vieron las acciones, ¿está bien? Como para no saltearme todo lo que había en el medio. Vieron las acciones cambiarias, vieron las acciones extracambiarias, ¿está bien? Y tienen que Con haber el visto profesor las extracambiarias. ¿Cómo? Con el profesor dimos extracambiarias, con Aldana vimos las cambiarias. Extra dieron con el titular. Extra hoy, sí. Sí. Claro, las dieron con el titular hoy. Está bien, bien. Bueno. ¿Y cancelación llegaron a ver algo? Sí, La sobre el bolilla final de la clase explicó Hoy, algo de cancelación. no escuché. Hoy con el profesor, digo, cancelación. ¿Lo llegó a dar procedimiento de cancelación? Sí. Bien, perfecto. Con lo cual puedo saltear directamente. Bueno, les voy a enganchar la última parte de la bolilla 37 con la bolilla 41, que es prescripción. Yo prefiero, en vez de darles un recreo, si quieren, le pegamos derecho ahora y terminamos bastante antes. ¿Les parece? ¿O quieren que ahora hagamos un chiquitín? Como ustedes quieran. Si no, Hay que ir a la cancha. ¿Cómo? No, no es muy largo lo de ahora, porque no vamos a ver cada caso no les voy a dar cada caso en particular de caducidad, porque si no vamos a estar un mes. Así que lo vamos a hablar genéricamente, pues ustedes lo van a ir leyendo de el desarrollo del programa, ¿sí? De cada tema en particular. Así que si quieren le pegamos y terminamos antes. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, dale, profe, mejor. Bien, perfecto. Bueno. ¿Qué dice el programa en materia de, espérenme, caducidad? Ya la bolilla 37, en el último punto de 153, les habla de la caducidad, el concepto comparación con la prescripción, su relación con el concepto de carga y casos legislados, ¿sí? La verdad que casos legislados, es lo que les decía, no vamos a ver cada caso legislado de caducidad porque está dentro de todo el desarrollo de la materia, de cada caso en particular, con lo cual sería bastante inagotable. Seguramente Aldana y el titular les dieron los supuestos de caducidad que tiene cada acción, porque este tema se ve sobre todo cuando vemos acciones cambiarias y acciones extracambiarias, es decir, cada acción tiene supuestos de caducidad y tiene supuestos de prescripción. ¿Está bien? Ahora, si tuviésemos que diferenciar los conceptos de caducidad y prescripción, ¿ustedes qué me dirían? Porque en rigor de verdad son temas que como que los tenemos medio ahí, medio mezclados, como que es un poco de cada cosa. ¿Qué me dirían ustedes cuando hablamos de caducidad y qué me dirían ustedes cuando hablamos de prescripción? ¿Qué es cada uno? La prescripción no es cuando se extingue la acción, pero el derecho sigue vigente. Bien, ¿y cómo lo definiríamos más jurídicamente? ¿Extingue la acción por el paso del tiempo? Bien, bien. Si estuviésemos en prescripción liberatoria, o si estuviésemos en prescripción adquisitiva, sería el supuesto inverso, ¿está bien? Sería la adquisición de los derechos por transcurso del tiempo. Pero diferenciando, ambos supuestos implican la pérdida de derechos. Tanto la caducidad como la prescripción implican la pérdida de los derechos. Bien, hasta ahí estamos iguales. Ahora, como bien dijeron, la prescripción liberatoria, implica la pérdida de los derechos por el transcurso del tiempo. Bien, mientras que la caducidad implica la pérdida de los derechos, pero por la falta necesaria de las condiciones para el ejercicio de la acción. Reitero, la caducidad implica la pérdida de los derechos por la falta de condiciones necesarias para el ejercicio de la acción. ¿Está bien? Es decir, perdés el derecho porque no hiciste algo, como para bajarlo un poco a términos más mundanos,
Perdiste los derechos porque no hiciste algo que tenías que hacer para poder ejercerlos. ¿Se entiende esta diferencia con la prescripción? Reitero, se prescribe, pasa el tiempo, me lo comí, no ejercí el derecho, está prescripto. Ahora, la caducidad, puedo estar en la caducidad, puedo estar dentro de un supuesto de prescripción, aún dentro de la prescripción porque no transcurrió el plazo entero, pero la ley me marca que tengo que llevar a cabo determinada acción para poder ejercer ese derecho, como carga. La ley me dice, vos para poder hacer B, vas a tener que hacer A. Eso es una carga que la ley me impone. Si yo no hago A, voy a perder la posibilidad de realizar B. Y eso va a ser un supuesto de caducidad. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Quieren que reformule? ¿No? ¿Sí? ¿No? Claro, hoy vimos, por ejemplo, la acción causal y decía que el supuesto de caducidad era porque si perdíamos, si no preservábamos las acciones del derecho cambiario, no íbamos a tener la posibilidad de la acción causal. Exactamente. ¿Qué me dice la ley? Sería Che, un mirá, supuesto. si vos te dormiste y se te caducaron las acciones cambiarias, no vas a poder ejecutar la acción causal. La acción causal, ustedes saben, es la que tiene su basamento en la causa título fundamental de la obligación. Ese es un supuesto de caducidad. ¿Bien? Como la ley me decía que como carga tenía que preservar las acciones cambiarias, si no las preservé, pierdo la acción causal. Siempre voy a tener alguna acción extracambiaria en resguardo del derecho, ¿está bien? Siempre voy a tener alguna acción en resguardo del derecho. Alguna oportunidad la ley me va a dar, hablando mal y pronto. Pero con respecto a algunas acciones voy a tener que ser muy prudente y observar las cargas que la ley me impone para poder ejercerlas. Ahora, diferencias entre caducidad y prescripción, por ejemplo, porque hay algunas cuestiones que las diferencian fundamentalmente. Yo les pregunto, ¿la prescripción puede ser declarada de oficio por el juez? En algunos casos sí. ¿Seguro? No sé, en civil no. Te diría que no, Siempre, porque siempre hay que pedirla pasados los 6 meses de inactividad y no sé, no me acuerdo mucho, pero eso es la caducidad, 6 meses de inactividad. sí, ¿Sí? Caducidad que sí, está en los códigos procesales, donde acá en sí. provincia, antes de decretarte de oficio o dictarte de oficio la caducidad, te van a avisar 2 veces, con lo cual, si se acuerdan, van a ver que el Instituto de la Caducidad en Provincia de Buenos Aires es un instituto, no digo que desnaturalizado, pero como te avisa el juez 2 veces, che, mirá que despertate porque se te caduca el derecho, se desnaturaliza, mientras que en Nación iban así, te la ponen directamente, pero bueno, no te avisan nada. Bien. Ahora, la prescripción, por disposición misma del Código Civil y Comercial, no puede ser dictado de oficio por los jueces. Bien, el juez, aún detectando de oficio que se transcurrió el plazo para el ejercicio de la acción, no la puede decretar de oficio. Es decir, sí o sí tiene que estar opuesta, tiene que ser pedida o solicitada por el interesado. ¿Sí? Para que después el juez pueda expedirse al respecto. Mientras que la caducidad, verificado por el juez que no se tomaron o que no se ejecutaron las acciones tendientes a preservar el derecho, sí va a poder decretar de oficio la caducidad. Así que como principio general, la prescripción no puede ser declarada de oficio, mientras que la caducidad sí. Con lo cual, podemos decir que la prescripción se puede presentar como una excepción. ¿Sí? Se presenta como excepción. Porque el juez me va a despachar la acción, a pesar de estar prescripta, pero yo, que soy el interesado, voy a tener que cuestionarla, voy a tener que introducirla
mediante una excepción. Les voy un chiquitín más para adelante. También Código Civil y Comercial. La prescripción se introduce, si estamos en un juicio de conocimiento, se introduce en la contestación de la demanda. Bien, si estamos en juicios de conocimiento pleno. Si estamos en juicios ejecutivos, se introduce como excepción. Bien. Pero no se introduce como acción, sino solamente o como cuando contesto demanda en un juicio de conocimiento o como una excepción en juicios de conocimiento abreviado. Por ejemplo, juicio ejecutivo. Mientras que la caducidad sí puede ser decretada de oficio o declarada de oficio por el juez, o también va a poder ser interpuesta como excepción por el interesado. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Quieren que repita algo? ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió, profe? ¿Se entendió? Bien, por ejemplo, vamos al caso de caducidad o al supuesto de caducidad más pavo, si se quiere. Como para no vamos a analizar todos, pero para el ejemplo de cuarto grado. Si yo les estoy diciendo que por el principio de necesidad, ¿qué necesito tener? Y El por el título. principio, necesito tener el título. Y por el principio dispositivo, ¿qué necesito tener? ¿Qué necesito hacer? Ustedes saben que el título, cuando vimos los principios generales de los títulos valores, vimos que el título tiene aptitud constitutivo-dispositiva. No sé si se acuerdan de esta frase. La aptitud Sí, constitutiva, porque nace el derecho ahí, y dispositiva bien, porque lo necesitamos después para ejercerlos. Porque necesitamos ¿qué para ejercerlo, Evangelina? El título. Necesitamos mostrar el título. Es dispositivo, muy bien, porque necesitamos mostrar el título. Entonces, si yo voy cuando vence el título, voy a la casa de el girado aceptante, o voy a la casa del librador, le toco la puerta y le digo, pagame el título, y no lo muestro, no lo llevo, no lo muestro, además de que soy un nabo, por no decir otra palabra, se me caduca el derecho, en principio. Después puedo ir a mi casa y buscarlo, y volver a ejercerlo, porque puedo ir a exigir el pago hasta que venza, puedo ir las veces que yo quiera, ¿sí? Pero como ejemplo, bien gráfico que es, si yo no muestro el título al momento de ir a cobrarlo, se me caduca el derecho, porque no lo estoy mostrando. ¿Está bien? Eso sería un supuesto de caducidad, por ejemplo. Acuérdense que la única acción que no tiene supuestos de caducidad, ¿cuál es? Para poder ejercer una acción, no tengo supuesto de caducidad. ¿Cuál es de todas las acciones la única que no tiene? Que es la única acción que no caduca, sino que solo prescribe. ¿Cuál sería? La directa. La acción directa, exactamente. Justamente porque es compatible con este tema de que si no estaría desnaturalizando el instituto, por la misma razón que el librador tampoco puede liberarse del pago. Es decir, el aceptante, una vez que aceptó, no va a poder liberarse del pago. ¿Está bien? Es decir, contra el aceptante o contra su avalista, que va a ser el legitimado pasivo. ¿Está bien? Por ejemplo, otro supuesto de caducidad. Si tengo una letra a la vista, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Perdón, una letra a cierto tiempo vista. Vamos a un ejemplo un poco más gráfico. En la letra a cierto tiempo vista, ¿qué tengo que hacer? Para que me empiece a computar el tiempo de la vista. ¿Qué voy a tener que hacer? Presentar la aceptación. Bien, perfecto. ¿Cuánto tiempo voy a tener para presentarla a la aceptación? 1 año si no hay otra cláusula. Bien, entonces, desde el libramiento del título tengo 1 año para presentarlo a la aceptación.
Si nunca lo presento a la aceptación, no sé desde cuándo va a correr el tiempo vista. Lo cual, si se me pasa ese año y no presenté la letra a la aceptación, no empezó a correr el tiempo vista y en consecuencia va a estar caduco. Bien. Perdón, Nicolás. Sí. No entendí lo último. Sí. ¿Cómo Sí. sabemos cuándo va a estar caduca? ¿Cuándo va a caducar ese derecho? Porque vos para presentar en una letra a cierto tiempo vista, a vos la ley te da un año desde la creación del título para presentarla a la aceptación. ¿Sí? Si vos en ese año no la presentaste a la aceptación, no sabés cuándo empieza a correr el tiempo vista. Es decir, yo digo, páguese a Evangelina Borda a 30 días vista el monto de tanto, 50.000 pesos. Los 30 días vista, a partir de cuándo corren? Pues a partir de la aceptación. Si no la presento a la aceptación, no puedo contar los días vista, con lo cual se me va a caducar el derecho. ¿Está bien? Sí, ahí entendí. Sí, perdón, gracias. No, no hay problema. Me preguntan lo que sea necesario. Ya estamos avanzados en la integración de los distintos conceptos, de los distintos temas. Bien. Así que se va complejizando. Ya estamos en un momento un poco más complejo del tema. Ahí lo que se me va a caducar va a ser la posibilidad de iniciar la acción cambiaria de regreso a término. Bien. En este supuesto, es un supuesto de caducidad para el ejercicio de la acción cambiaria de regreso a término. ¿Qué pasa si cuando estoy dando ejemplos de los más gráficos? ¿Qué pasa si cuando llevo la letra a la aceptación, presento la letra a la aceptación, el aceptante no acepta? ¿Qué tengo que hacer? Evangelina, estás hablando, pero estás silenciada. El protesto. Leí los labios, pero estás silenciada. Protesto por falta de aceptación. Bien. ¿Para qué voy a presentar el protesto por falta de aceptación? ¿Para poder hacer qué? Acción de regreso. Para poder iniciar las acciones de regreso, ¿cuáles? La cambiaria. ¿Qué acciones voy a poder iniciar si no tengo aceptación y si levanté el protesto por falta de aceptación? ¿Qué tipo de acciones se me quedan expeditas? Directo. Las acciones de regreso. Eso. Directo. Anticipado. Anticipado. Bien. Son las acciones de... Yo me pregunto y me respondo. Son las acciones de regreso anticipado porque sí. No me hagan quedar mal que le dimos la clase pasada. Ahí se está quejando Aldana por chat. Bien. Lo que pasa es que el tema de acciones es muy esquemático. Sí. Y es un tema que es casi, o creo que el tema por excelencia en títulos que hay que estudiar casi de memoria porque está muy, digamos, es contenido económico, legitimado activo, legitimado pasivo, efectos, supuesto de caducidad, prescripción, es decir, hay que estudiarlo muy compartimentadamente y es medio tedioso. Así que, Aldin, te podés quejar, pero es así. Siempre pasa lo mismo y creo que nos pasó a todos. Pero bueno, para que vean de los ejemplos más claros, si yo presento la letra a la aceptación y el girado no acepta, si yo levanto protesto, la ley me va a dar la posibilidad de iniciar las acciones de regreso, es decir, voy a poder iniciar el cobro judicial anticipadamente. Y si estoy diciendo anticipadamente, ¿es anticipadamente a qué? Al vencimiento. Exactamente, porque la ley que asume que si el girado no aceptó el título, cuando venza no lo van a pagar. Entonces, ¿qué me dice la ley? Che, no pierdas tiempo, levanta protesto como acto formal que deja constancia de una determinada situación jurídica, que se hace por escritura pública, levanta protesto y ya con eso te podés ir a sede judicial a iniciar las acciones correspondientes. Contrariamente, si no levanto protesto como carga que me da la ley, lo que me va a pasar es que las acciones de regreso anticipado se me van a caducar, no las voy a poder iniciar. Me van a quedar después las acciones de regreso a término.
creo que estoy gritando. Me van a quedar las acciones de regreso a término. Siempre y cuando yo haga ¿qué? Como carga. Cuando venza el título, ¿haga qué? Alguien. Lo presente al pago y me lo rechacen y haga protesta. Protesto por falta de pago. Exacto, Mariano. Entonces, presento el título de aceptación, no levanto protesto por falta de aceptación, pierdo las acciones de regreso anticipado. El título vence, lo presento al pago, no me lo pagan, levanto protesto por falta de pago. Y ahí sí me quedarán expeditas las acciones de regreso a término. Bien. Obviamente que si no levantara protesto por falta de pago, voy a perder también las acciones de regreso a término. Como verán, entonces, estos son algunos de los supuestos de caducidad que me da la ley. Se me caduca el derecho de litigar o de exigir el pago judicialmente a través de este tipo de acciones. Conservaré las acciones extracambiarias si llevo a cabo los actos que la ley me indica para tener las acciones extracambiarias. Ya de la acción causal sabemos que se va a perjudicar si no conservé las acciones cambiarias. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Tienen que Sí, yo repetir tengo algo? una duda. Sí. Decime. No sé quién habló que hable. Que hable después, pregunto. Que hable. O que no hable. ¿Nada? No, yo No. solo contesté que sí, que había entendido. No sé si Ah, fui yo o... Mariano, ¿vos dale. querés decir algo? Yo tengo, me quedé con la duda en el ejemplo que diste a cierto tiempo vista, que caduca la acción cambiaria de regreso a término o la Claro, de, la ¿por acción de qué regreso a sería término. por qué? ¿Cómo funciona eso? Porque justamente al no presentar la letra a la aceptación para que corra el tiempo vista, no tengo vencimiento del título. No sé cuándo vence el título, porque no sé a partir de cuándo corren los días vista. Por lo que mal podría tener una acción de regreso a término si no sé cuál es el término. ¿Se entiende? Como no sé Y, cuándo vence, no puedo sí, presentarla al pago, porque no sé cuándo vence. ¿y ahí qué te quedaría? ¿La prescripción nada más? No, la O no? prescripción va por otro lado si estás dentro del plazo, y ahí te quedará alguna de las acciones extracambiarias. Pero la de regreso a término la perdés, justamente porque no sabés cuándo vence el título, por omisión de las cargas que te impone la ley. ¿Sí? Sí. Y si la Tiene, presentás después del sí, año, si la si, presentás después del año si y te no paga podés, bien, y si no, y no. extracambiaria. Después, claro, después del año, ¿no? Porque el año es el tiempo útil que a vos te da la ley para poder presentar la aceptación. Es extemporáneo, está caduco. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora entendí. Gracias, Nicolás. Bien, de nada. Hay muchísimos otros supuestos de caducidad. No vamos a ver cada uno, porque si no, nos vamos a ir demasiado. Una cosa que tienen que yo no lo dije en la parte de caducidad y prescripción de la parte general. Cada uno de estos institutos a quienes beneficio perjudique no se extiende al resto de los obligados. Es decir, si yo contesto por excepción la prescripción de la acción con respecto a mí, que soy uno de los endosantes, no beneficia al resto de los obligados. Bien, de la misma manera que si decretan la caducidad, a quienes beneficie esa caducidad será solamente de quienes los hayan pedido, porque no se extiende por efecto de la solidaridad y por efecto de que cada obligación se entiende separada de la otra, de la anterior y de la posterior. Tanto la caducidad como la prescripción benefician y perjudican individualmente a cada uno de los obligados. Mientras que si estuviésemos en el derecho civil, la prescripción declarada con respecto a uno de los obligados estaría aprovechando al resto. ¿Se entiende?
¿Se entendió? Sí. Insisto, esto es Profe, pero ahí importante cuando porque dijo que podía ser, la caducidad podía ser decretada de oficio, y en ese caso, ¿a quién beneficia? si el juez decreta la caducidad de oficio, ahí va a aprovechar a todos. ¿Bien? Si directamente la decreta el juez. Ahora, si funcionase como excepción, porque uno de los ejecutados plantea la caducidad como excepción, se va a decretar con respecto a quien la planteó. Va a beneficiar solamente a quien la planteó, no a sus anteriores obligados. ¿Se entiende? Sí, sí. En ese caso, beneficia solamente a aquel que la introdujo, a quien la pidió. ¿Está? Y esa sí es una diferencia fundamental con respecto a cómo funciona en el derecho civil. ¿Cuál es el fundamento? Vuelvo, la autonomía. Cada obligación es independiente de las otras obligaciones, como si fuera nueva. Por eso, beneficio perjudica particularmente a cada obligado. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Después, ya el programa, a ver, aguárdenme un segundo. Prescripción, ¿cómo funciona? Bueno, la última parte de la bolilla de prescripción justamente habla de esto, de cómo funciona el régimen de la interrupción y la suspensión de la prescripción. De la misma manera que lo estamos hablando, a quienes perjudica o a quienes aprovecha, cuando la prescripción se interrumpe o se suspende, ustedes saben la diferencia entre suspensión e interrupción, cuando el transcurso de la prescripción se suspende, quiere decir que cuando se reanuda, ese tiempo que transcurrió se aprovecha y cuenta, mientras que si se interrumpe, arranca de cero de nuevo. Esto es un concepto que ya todos saben, la diferencia entre uno y otro. Bien, de la misma manera, cualquier acto interruptivo o suspensivo de la prescripción en materia cambiaria aprovecha solamente a quien lo introduce. ¿Está? Es el mismo concepto. Tanto la suspensión como la interrupción de la prescripción va a beneficiar o a perjudicar a quien lo hubiere introducido, pero no a todos los obligados en la cadena cambiaria. Cuestión distinta que en el derecho civil, donde aprovecha o perjudica a todos. Bien. En cuanto a los plazos de prescripción, ya también lo vieron con Aldana cuando vieron las acciones y con el titular. En cada supuesto, cada acción tiene su supuesto de prescripción. Por supuesto que, como normativa general, nosotros tenemos el Código Civil y Comercial, que tiene su parte pertinente de prescripción, donde establece una prescripción genérica de 5 años y después da supuestos particulares. Bien, insisto, el código a partir de, creo que el artículo 2532, me parece, trata el instituto de la prescripción y cada plazo en particular. Por supuesto que después remite a regímenes especiales. ¿Bien? Pero el Código Civil Ahí y dijo el Comercial... profe, Sí, no, 2560 era el artículo. Ahí lo dijo hoy el profe. 2560, sí, pero esperame, a ver, esperame un chiquitín, porque si mal no recuerdo, para que busco código, 25, ya te digo. 2532. Normas generales sobre prescripción liberativa adquisitiva. Es decir, el instituto arranca en el 2532, ¿sí? Genéricamente. 2560 arrancan los plazos de prescripción, como bien les dijo el titular. Pero como instituto arranca en el 2532. ¿Bien? Y fíjense que el 2560, como bien le dijo el titular, posee o establece un régimen o un plazo de prescripción genérico de 5 años. Es decir, como dice, salvo o excepto que en la legislación local estuviese establecido uno particular o distinto. Si en la legislación particular no tenemos un plazo, aplicamos el genérico de 5 años. Es decir, si yo no sé
cuando prescribe una determinada obligación que no tiene un régimen particular, me voy al genérico de 5 años. ¿Está bien? Ya a partir del 2561 empiezan con los plazos especiales de los distintos tipos de obligaciones. Y es más, ya les digo, espérenme, ¿cuál es el que tiene? Porque ya da uno. ¿Dónde está? Responsabilidad, ruina. Y fíjense que el 2564 establece que prescriben al año los reclamos procedentes de cualquier documento endosable o al portador cuyo plazo comienza a correr desde el día del vencimiento de la obligación. Es decir, el 2564, en el inciso D, me dice que los reclamos de cualquier documento endosable o al portador prescribe al año desde el día que vence la obligación. Después, el decreto ley 5965 me da plazos específicos en el artículo 96. ¿Bien? Pero el código me establece plazos genéricos. ¿A dónde nos vamos para ver los plazos específicamente? Nos vamos al artículo 96 del decreto ley 5965, que seguramente ya vieron con Aldana, pero si quieren podemos repasar así rápidamente. Acción directa son 3 años del vencimiento. Bien, prescribe a los 3 años desde el vencimiento la acción directa, y como vimos no tiene supuesto de caducidad, solamente prescribe. Yo ya sé que este es un tema medio tedioso, pero ¿por qué es importante? Y esto tómenlo como un buen consejo, porque a todos en el ejercicio de la profesión nos ha pasado o hemos transpirado con algún plazo de prescripción. Lo primero que tienen que hacer ustedes en el estudio, o si trabajan en la administración o en sede judicial, es ver si la obligación que se está reclamando no está prescripta. En nuestro caso en particular, a mí me vienen con un cheque o con un pagaré para ejecutar. Lo primero que tengo que hacer para no perder tiempo, y ni que hablar, no perder plata, es saber si lo vamos a ejecutar dentro del plazo del tiempo útil que me da la ley. Porque obviamente si me traen para ejecutar un pagaré o una letra de cambio que venció en el año 2017, estoy claramente por fuera de esos 3 años desde el vencimiento que me dice la ley. Así que lo primero que hacemos es chequear el plazo de prescripción. Bien. Esto me imagino que ya se lo deben haber recalcado en el resto de las materias, pero nunca viene mal recordarlo, ¿sí? La directa entonces 3 años. La de regreso a término es 1 año, ¿sí? Desde el protesto o desde la fecha de vencimiento si tiene cláusula sin protesto. O la ley le dice cláusula retorno sin gastos. Es la cláusula sin protesto. Bien. Los pagarés ya vienen con la cláusula sin protesto. La acción cambiaria de regreso anticipado tiene un plazo de prescripción de 1 año desde la fecha del protesto. También. En este caso, sí o sí es 1 año de la fecha de protesto, porque para poder ejercer la acción de regreso anticipado tengo que haber formalizado el protesto. Así que es 1 año desde que formalicé el protesto. Ahora, y en este caso del año, tanto de la acción cambiaria de regreso a término como de regreso anticipado, que es de 1 año, en ese caso estoy dentro del mismo plazo que establece el Código Civil, en el 2564. Bien. Ahora, la acción de reembolso, la acción cambiaria de reembolso, es decir, la que ejerce aquel que pagó el título para reembolsarse lo pagado con respecto a sus obligados anteriores, prescribe a los 6 meses, acá me voy para abajo del genérico que me establece el Código Civil y Comercial, prescribe a los 6 meses desde que el obligado pagó extrajudicialmente o que fue notificado de la demanda.
Pero reitero, la acción de reembolso tiene un plazo inferior al resto, que es de 6 meses. Directa 3 años, regreso a término y anticipado 1 año. Después tenemos que ver desde cuándo corre, pero como plazo es 3 años la directa, 1 año tanto la acción de regreso a término como anticipado, y 6 meses la acción de reembolso. ¿Está? Mientras que la de enriquecimiento, que es una de las acciones extracambiarias, prescribe al año desde que se perdieron las acciones cambiarias, desde que perdí la última acción cambiaria. ¿Está bien? En el caso de la acción causal, si la tengo, porque no se me caducaron las acciones cambiarias, tendré que ver cuál es el plazo de prescripción del título original. ¿Sí? ¿Cuál es la prescripción que tiene ese tipo de obligación? Así que esta bolilla 41 de prescripción, más allá de estas cuestiones genéricas que vimos, remite a los plazos que tiene cada acción en lo particular. ¿Bien? Así que yo les sugiero que se hagan un cuadrito con respecto a cada acción, que creo que lo tenemos subido a la página, Aldi, no me acuerdo si está, tanto el cuadro de acciones cambiarias como acciones extracambiarias, donde tiene cada supuesto en particular, o sea, cada acción en particular tiene sus diferencias en cuanto a condiciones de procedibilidad, legitimados activos, legitimado pasivo, supuestos de caducidad, prescripción, contenido económico y demás, ¿sí? El objeto económico de cada acción. Así que yo les sugiero que se armen un cuadrito para poder esquematizar bien cada una de las acciones y el contenido de cada una. Tiene que estar, perdón, Nico, o en la Sí. página o en cátedras virtuales en el espacio del titular. Sí, yo Hay estoy un casi cuadro de seguro que en imágenes. uno de los dos está. Si no llegase a estar y no lo encuentran, nos mandan un mail y se lo mandamos, ¿está? Pero estoy seguro que en alguno de los dos tiene que estar. Aldi, ¿vos querés agregar algo? ¿No? Bien, bueno. Siendo las 3:15 aproximadamente, me doy el gusto, y a ustedes sobre todo, de liberarlos y liberarlas. Perdón, sí. Les vamos a subir también el cuadro de acciones que les prometí la clase pasada, que no lo Bien, pude pasar. Tiene las referencias al final porque, como les dije, son todos muñecos, pero ahí van a poder entender un poco más, bueno, lo que vimos la clase pasada y lo que vimos hoy. Nada bien. más. Como les dije, gracias Aldi, son temas que se tienen que estudiar sí o sí medio esquemáticamente, no hay mucha vuelta con respecto a esto, es hacer un poquito de memoria, pero no es nada complicado. Insisto, traten de siempre tener en cuenta el plazo de prescripción que establece el Código Civil y después cada acción, la directa, tiene un plazo bastante más amplio y el resto son 1 año y 6 meses la de reembolso. ¿Tá? Obviamente que sin perjuicio del resto de las diferencias entre cada una de las acciones. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, gracias por la presencia y que tengan buen día. ¿Sí? Saludos. Chao chicos. Adiós. Chao, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Adiós.